Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus cuidados, tus bendiciones y porque el Espíritu Santo nos vuelve a invitar esta noche para este estudio. Gracias también porque sabemos que Él está dispuesto a enseñarnos, a explicarnos, a hacernos entender, a abrir los ojos de la fe para que podamos ver las cosas tal como tú quieres que las veamos. Bendice a aquellos que están todavía por llegar, así como también a los que están viendo los videos y aprendiendo por medio de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo también les colme de bendiciones y les haga ver verdad y luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Entonces los versículos de memoria comienzan con Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Siempre háganle hincapié a esa palabrita, muy importante. Cuántas cosas, cuántos caminos se cogen erradamente por no entender esa palabrita. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a 2 de Pedro 3:13, es el segundo de la lista. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y entendemos que si queremos morar en ese cielo, en esa tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, si queremos morar donde mora la justicia, entonces nosotros también tenemos que permitir que en nosotros more la justicia, porque si no, no vamos a poder ser miembros de ese reino, ¿verdad? Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para aquellos que le buscan. Sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Esa es la parte que me faltaba allí. Entonces, allí hay una conexión también, porque en 2 de Pedro dijimos bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y aquí dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Entonces luego viene Filipenses 3:9, aquí va como una historia, la una detrás de la otra, porque dice, y ser hallado, ¿cuándo? Ese día que Él aparezca por segunda vez, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ahí está otra palabrita, la fe de Cristo. La misma palabra, pero refiriéndose a la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Volvamos a repetir ese. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas son las tres características de la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, que es lo que Cristo está buscando. Luego Hebreos 11:17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura, o por figura también cabe allí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el último que añadimos fue el de Primera de Corintios 15:26, y dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Nos encanta repetir eso. Sabemos que Cristo ya venció sobre la muerte, pero el último, el poder, la presencia de la muerte en cualquier parte del universo va a acabar último. La muerte es un enemigo.
No podemos contar a la muerte como parte de nuestras amistades, no. Es un enemigo. Y por lo tanto nos contenta saber que nuevamente volvamos a repetir, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Amén. Gloria a Dios, que es el que la va a deshacer. Vamos entonces al libro, a nuestra lección de esta noche. Estamos en el capítulo 16 y habíamos llegado hasta la página 115. Para hacer memoria del tema que estábamos hablando, habíamos contado y repasado la experiencia de Moisés. Moisés, cuando tenía 40 años, ya estaba viviendo, claro, tenía muchos años viviendo en el palacio de la reina, de la hija de Faraón, y había aprendido muchas cosas, era muy adelantado en el estudio, había aprendido muchas cosas y era muy bien aceptado también. Y fue a ver a su pueblo, de donde él había venido. Él sabía de dónde venía. Fue a ver su pueblo y entonces se encontró con que habían 2 egipcios peleando, y entonces les habló, mató a uno y entonces lo escondió en la arena. Al día siguiente, cuando regresó a visitar otra vez, vio ahora que esta vez estaban 2, si la primera vez no eran 2 egipcios, era un egipcio y un israelita, y por eso mató al egipcio. El segundo día eran 2 israelitas los que estaban peleando. Y entonces él les dice, pero ustedes son hermanos, no se traten así. Y ellos le dijeron, pero ¿quién te ha puesto a ti de capataz sobre nosotros? ¿Quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Enseguida se dio cuenta que alguien había visto, se sabía el secreto, y el faraón entonces quería matarlo, y así que a él le tocó salir huyendo. Era cierto, y él lo sabía, que el hecho de que Dios lo había salvado era porque tenía un plan con él, un ministerio para él, pero había buscado hacerlo por su propia cuenta. Recordemos, como hemos dicho desde el principio, las promesas de Dios solo Dios las puede guardar. Cuando nosotros tratamos de guardar las promesas que Dios ha hecho, terminamos haciendo una cantidad de tonterías de las cuales después nos arrepentimos, y muchas veces las secuelas de ellas nos siguen a nosotros, tal vez a nuestras familias también, etc. Entonces ahí habíamos quedado. Vamos entonces al tercer párrafo de esa página, de la página 115. Comienza diciendo, era cierto. Era cierto que Dios había dispuesto que el pueblo de Israel fuera liberado por mano de Moisés. Moisés mismo lo sabía y suponía que sus hermanos comprendían también de esa forma el asunto, pero no sucedía así. Su intento para librarlos fue un triste fracaso, y la razón de aquel fracaso radicaba en él, tanto como en ellos. Ellos no habían comprendido que Dios los libraría por mano de Moisés. Este sí lo comprendía, pero no había comprendido o aprendido aún el método. Suponía que la liberación había de hacerse efectiva por la fuerza, que bajo su mandato los hijos de Israel se levantarían y conquistarían a sus opresores. Esto comienza a sonar bastante, ¿verdad? Aquí como un comentario, además de la vida de Abraham, ¿verdad? También había recibido la promesa de Dios, sabía que Dios lo haría, pero pensó que Dios necesitaba ayuda, o que él tenía que hacer algo para que Dios pudiera completar lo que había prometido. Y entonces terminó también con problemas, porque terminó teniendo un hijo que no tenía necesidad de tener, y que luego trajo problemas, y todavía están allá los problemitas en el Medio Oriente. Seguimos leyendo entonces. Pero no era ese el camino del Señor. Y ahora las 2 últimas líneas. La liberación que el Señor había planeado para su pueblo era el tipo de liberación que es imposible obtener mediante el esfuerzo humano. Ahora, después de esto, recuerdan que él
tuvo que huir, ¿verdad? Y huyó a la tierra de Madián. Allá se encontró con una familia, la familia de Jetro, y se casó con una de las hijas de Jetro. Allá estuvo por 40 años. Recuerda, tenía 40 cuando salió de allá huyendo y ahora allá pasó 40 años. Dios tenía que prepararlo para la obra que tenía de ir a liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo preparó el Señor? Cuidando ovejas. Es cierto que las ovejas son unos animales muy mansos, muy fáciles de llevarse con ellos porque no son bravos ni atacadores ni nada de eso. Pero también son duras de mente. No entienden fáciles las cosas. Y hay que llevarlas y hay que hacerlas y hay que domarlas y hay que tenerles mucho cuidado porque muy fácilmente se descarrían. Dios sabía que era la única manera en que él podía ser entrenado para la obra que tenía. El entrenamiento que había recibido en Egipto, ese no era el entrenamiento que él necesitaba para llevar al pueblo. El pueblo iban a ser más como ovejas que como una armada. Él tenía muchas cosas que aprender, pero también tenía muchas que desaprender. Pongámosle cuidado a eso porque Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Enseñarnos muchas cosas que debemos aprender y ayudarnos a desaprender muchas cosas que hemos aprendido y que no nos hacen bien espiritualmente. Seguimos ahora en la parte inferior de la página 115. En ese fracaso de Moisés aprendemos mucho acerca de la naturaleza de la obra que Dios se proponía efectuar en favor de los israelitas, así como de la herencia a la que los iba a conducir. Si se hubiera tratado de una mera liberación física, la que dispusiera para ellos, y si hubiesen de ser llevados a una herencia solamente terrenal y temporal, entonces quizás habría podido efectuarse de la forma iniciada por Moisés. Los israelitas eran numerosos y bajo el generalato de Moisés habrían podido vencer. Esa es la forma en la que se obtienen las posesiones terrenales. La historia reporta diversas ocasiones en las que un pueblo pequeño se pudo sacudir el yugo de otro mayor que él. Pero, por favor, subrayen este resumen aquí. Pero Dios había prometido a Abraham y a su simiente una herencia celestial, no terrenal. Y por consiguiente, solo mediante las agencias celestiales era posible obtenerla. Así que podemos lograr mucho aquí nosotros por nuestras propias fuerzas. Oh, sí, podemos hacer esto y lograr lo otro y avanzar lo otro. Pero si eso no va bendecido por los planes de Dios, podemos tener muchas cosas que hayamos logrado, pero no estamos logrando lo que Dios tiene planeado para nosotros. Esa es otra manera de ver también la historia de Moisés. Moisés había logrado mucho ya, era muy avanzado en su entrenamiento de los ejércitos, de las ciencias, de las humanidades, de todas aquellas cosas. Pero Dios dijo, no, eso no es lo que necesitas. Para lo que tienes que hacer para mí necesitas estas otras cosas. Entonces, simplemente lograr por logros, eso no es lo que Dios busca. Él busca que nosotros le sirvamos para el plan que Él tiene. Vamos ahora a la sección que se titula Ayudando al obrero oprimido. Recuerden que Moisés trató de librar al israelita oprimido que vio que el egipcio lo estaba aporreando. Ok, empezamos esa sección. Hoy encontramos mucho de las condiciones existentes en el caso de los hijos de Israel. La explotación laboral prevalecía entonces, tanto o más que en cualquier otra época. Muchas horas de pesado trabajo y poco o ningún salario eran la norma. El capital no oprimió nunca al trabajador tanto como en aquella época, y el pensamiento natural era, lo mismo que ahora, que la única forma de hacer valer sus derechos
era empleando medidas de fuerza. Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y estos últimos son los únicos rectos. Nadie puede negar que se pisotean los derechos del pobre, pero muy pocos de entre ellos están dispuestos a aceptar el método divino de la liberación. Nadie puede describir nadie puede describir la opresión de los pobres por parte de los ricos mejor de lo que lo hace la Biblia. Pero Dios es el defensor de los pobres. Quiero agregar aquí que lo que estamos leyendo aquí no significa en ninguna manera, en ningún grado, que entonces lo que tenemos que empezar a hacer es mirar a la clase más avanzada en economía, a los que tienen más dinero, a los ricos, comenzar a mirarlos con rabia, con odio, con recelo. No, Dios nos ama a todos, con dinero o sin dinero, con muchos bienes o sin ningunos. Claro está que una persona que tenga riquezas y las use para avanzar la obra del Señor es mucho el bien que puede hacer, pero no debemos mirar a nadie con un sentimiento de recelo simplemente porque tengan dinero. Las riquezas no son el problema. El problema es el corazón y eso es lo que Dios quiere alcanzar. Así que si nosotros como cristianos sabemos que ese es el plan de Dios, alcanzar cada corazón de cualquier clase que sea, entonces no estaremos mirándolos con recelo o teniendo como ahora en la mayoría de las naciones del mundo, buscan entonces separar a las clases y hacerlas que se odien las unas contra las otras. Eso no es la forma en que el reino de Dios se lleva a cabo. En el reino de Dios hay unidad, porque es el corazón el que Dios cambia. Y cuando el corazón cambia, los medios que tengamos, el dinero que tengamos, las facilidades que se nos presten, todo eso va a entrar por el corazón y va a ser entregado a Dios. Así que no permitamos que el mundo nos dicte la forma de mirarnos unos a otros, cuando que en Cristo Jesús, por medio de la cruz, estamos todos al mismo plano, al mismo nivel. Seguimos entonces en el último párrafo de la 116. El Señor veía por los pobres y afligidos. Se ha identificado tan estrechamente con ellos que cualquier cosa dada al pobre se considera como dada al Señor. Jesucristo estuvo en esta tierra como hombre pobre, de forma que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Eso viene de Proverbios 14:31. Jehová oye a los menesterosos. Así declara Salmo 69:33. Luego dice, el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Allí hay un error tipográfico posiblemente. Eso viene de Salmo 9:15, no 18, por si acaso quieren hacer una nota. Luego, otra cita, Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Salmo 140:12. Uno más, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Salmo 12:5. Viene aún uno más, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Salmos 35:10. Quiero añadir algo aquí. Noten que en todas esas citas de la palabra de Dios se muestra como el que cuida del pobre, el que lo rescata, el que está al pendiente de lo que está pasando el pobre, es Dios.
Así que si Dios es el que nos está cuidando siendo pobres, ¿qué? ¿Vamos a dejar a Dios por las fuentes sociales o por los gobiernos o por las instituciones o por las organizaciones? Dios puede usar muchos de esos medios, pero ¿en quién confiamos? Es en Dios, ¿verdad? Es en Dios. No perdamos eso de vista. Terminamos ahora ese párrafo. Con el Dios omnipotente de su lado, cuán lamentable es que los pobres reciban tan mal consejo y muy a menudo de parte de profesos ministros del Evangelio en lo relativo a solucionar sus males. El Señor dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros. ¿Para cuándo? Para los días finales, para cuando me retire, cuando me jubile, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, porque entonces estamos guardando y no nos queda nada para compartir con nadie más, ¿no? ¿En quién estamos confiando? ¿En las riquezas, en lo que podemos acumular o en el Dios que es el que nos da la capacidad de trabajar y de ganar aquellas cosas que necesitamos? Seguimos, esto viene todo de Santiago 5, 1 al 6, todavía estamos allí. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pago por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Así que esto nos da a entender, ¿está Dios ciego a la situación de los pobres? ¿Está sordo a lo que ellos están clamando y a lo que necesitan? No. Conoce la situación muy bien. Pero nuevamente queremos recalcar, nuestra confianza no está en los pagos, en los salarios, en los beneficios, en las ayudas, en esto. No, el Señor las proveerá por el medio que Él quiera y que Él encuentre. Pero nuestra confianza debe permanecer en Dios. Seguimos en el libro. Se trata de una terrible sentencia contra el que oprime al pobre y contra quien lo defraudó en el salario merecido. Es también la promesa de un juicio justo contra el opresor. El Señor oye el clamor de los pobres y de seguro no olvida. Considera todo acto de opresión como dirigido ¿contra quién? Contra Él mismo. O sea que toma el caso del pobre y el menesteroso de una manera personal. ¿Seguimos? Pero cuando el pobre se toma la justicia en sus propias manos, combatiendo una confederación con otra confederación y enfrentando la fuerza con otra fuerza, se coloca en la misma categoría que sus opresores, privándose con ello de los buenos oficios de Dios en su favor. Ustedes recuerdan que hace un tiempo, no mucho, estudiamos el caso de Jacob, cuando tuvo que huir de su casa porque le había hecho una trampa a su hermano Esaú y entonces se fue a vivir con su tío Labán por unos años. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 31. Esto solamente para ayudarlos a recordar lo que ya estudiamos. Pero lo cierto es que cuando él estuvo allá con su tío Labán, al principio el tío le dijo, oye, dime cuál va a ser tu salario, porque no es que porque eres familia vas a trabajar en balde. Y quedaron en lo que iba a ser. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó,
Labán comenzó a tomar ventaja de Jacob. Y entonces llegó la hora en que abiertamente lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Le dijo, mira, te voy a dar todo lo de los animales que tú cuidas, que era para él que se los cuidaba. De todos los que nazcan con pintas van a ser tuyos. Los que nazcan con rayas van a ser míos. Después de un tiempo vino a ver cómo estaban todos sus ganados y se dio cuenta que habían más de las que le había dado a Jacob que de las que había dicho que era para él, y lo cambió. Mira, ¿sabes qué? Ahora tú te quedas con las que tienen las rayas y yo me quedo con los pintados. Vayamos entonces ahora a Génesis capítulo 31, versículo 41. Génesis 31, 41. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Ahora él se daba cuenta que aunque el tío le hubiera cambiado y le hubiera dicho y le hubiera quitado y a él le tocaba pagar los animales que las fieras venían y se llevaban, él no decía, mire, esa se la llevó una fiera. No, él pagaba. Le pagaba a su tío por ser el que estaba cuidando, las reponía. Todas esas cosas hacía. ¿En quién estaba confiando? Era en Dios que estaba confiando. Por eso entonces, y ahora estoy buscando el lugar donde él declara, me pareció que había escrito ese versículo bien, pero ahora no lo veo. 31, 41 fue, el 41, perdón, yo leí el 42. En el 41 dice, así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. ¿Y has mudado mi salario cuántas veces? 10 veces. Y esto no quiere decir que le cambió el salario porque se lo aumentó. No, como les digo, se lo cambiaba porque veía que le estaba ganando más. Entonces ahora me das esto y estos van a ser los tuyos. Así que siempre el cambio que le hizo fue para darle una baja, no una subida de salario. ¿En quién confió Jacob? Dice allí, si Dios, el Dios de mi padre no hubiera estado velando por mí, de aquí me iría ahora pobre. Sin embargo, reconoció y más tarde en la oración que él hizo antes de encontrarse con su hermano, él decía en la oración, Señor, yo pasé este río cuando salí huyendo de mi hermano con un bastón en la mano, no más. Y ahora regreso con esposas, con siervos, con hijos, con ganados, con toda clase de animales, camellos, vacas, ovejas, cabras, de toda cosa tenía. Él reconocía, no era su propia obra, era la bendición de Dios la que lo había traído allí, con todo y trampa. Esto entonces lo tenemos que traer ahora a nuestra propia experiencia. Todos, de una manera u otra, hemos trabajado, estamos trabajando o trabajaremos para otra persona. ¿Cómo vamos a reaccionar entonces si la persona quiere tomar ventaja de nosotros? Quiere tratarnos en una forma no equitativa. El ejemplo de Jacob es un ejemplo para todo trabajador, para todo obrero. Porque tenemos que mirar el empleo como un ministerio al cual Dios nos está llamando. Entonces, en vez de, como leíamos ahorita, en vez de enfrentar la fuerza con la fuerza, tú me robaste, que no me pagaste y ahora no sé qué. Entonces, eso lo único que va a hacer es separar a la persona. No va a querer escuchar de Dios después. No va a querer saber qué es lo que la Biblia y las Escrituras dicen en cuanto al amor de Dios. Estamos cerrando la puerta para que esa persona no quiera escucharnos. Si no nos quiere escuchar el reclamo que le hicimos, muchas veces, ¿y con qué cara vamos nosotros después a decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero compartir contigo de la Biblia. Ya hemos cerrado la puerta nosotros mismos, ¿verdad?
Confiemos en el Señor, que es el que sabe exactamente lo que necesitamos. Y si nos lo han robado, es porque el Señor quiere que nosotros entendamos que con ello o sin ello, igual Él existe. Él va a proveer. ¿Confiamos en Dios? ¿O confiamos en el jefe? ¿Confiamos en el banco? ¿Confiamos en esto? No, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Esta es una lección muy grande de parte de la experiencia de Jacob. Entonces, volvemos nuevamente ahora al libro. El último párrafo de la página 117 dice Dios a los ricos opresores: habéis condenado y dado a muerte al justo sin que él os haga resistencia. El mandato: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Significa exactamente lo que dice y no ha perdido su vigencia. Es tan aplicable hoy como lo era hace 1800 años. El mundo no ha cambiado su carácter. La codicia del hombre es la misma que entonces. Es hoy la misma que entonces. Y Dios es el mismo. Amén. A aquellos que oyen ese mandato, Dios los llama justos. El justo no se resiste cuando es condenado y defraudado con injusticia o hasta incluso cuando se le entrega a la muerte. Solamente Dios puede crear eso en nosotros, ¿verdad? Permitámoselo. Página 118. Viene ahora la continuación de Santiago 5, ahora los versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sí, la semilla no crece de la noche a la mañana y ya para los 2 días tiene el fruto, ¿verdad? Con paciencia espera el labrador, y él nos dice lo mismo a nosotros. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, con S mayúscula, del Señor Jesús, se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Es cuando venga el Señor que cesará toda opresión. El problema es que la gente, tal como Esaú, no tiene fe ni paciencia para esperar. Así el agricultor proporciona una lección. Siembra la simiente sin impacientarse por no poder recoger la cosecha inmediatamente. Espera con paciencia el fruto de la tierra. La siega es el fin del mundo, de acuerdo con Mateo 13:39. Los que encomendaron su causa al Señor recibirán entonces amplia recompensa por su confianza y paciencia. Entonces se proclamará libertad en toda la tierra y a todos sus habitantes. Lo que hace manifiesta la liberación y proporciona gozo, incluso ahora, por más que aflijan las penosas pruebas, es ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque las palabras de la última parte del párrafo anterior me quedaron resonando. Quiero nuevamente aclarar esto. Tenemos que mantenerlo bien, bien claro en nuestras mentes. Decía así la última parte de ese párrafo: los que encomendaron su causa al Señor recibirán entonces amplia recompensa por su confianza y paciencia. ¿De quién es la confianza y de quién es la paciencia? Sí, no pensemos que es que nosotros tenemos que sentarnos y a la fuerza, y yo tengo que tener toda la confianza y tengo que tener paciencia, quiera o no quiera. No, esa la recibimos de Dios. Vamos a recibir la amplia recompensa, no porque la hayamos desarrollado por nosotros mismos, sino porque hayamos permitido que el Señor la desarrolle en nosotros. Tenemos que tener muy en cuenta las palabras y cómo las decimos. Y aun cuando las decimos y sabemos lo que estamos pensando, tenemos que ponerlo en voz alta para otras personas y para nosotros mismos, porque el enemigo
es muy sabio en tergiversar las cosas y entonces lo que uno está diciendo con un significado, otra persona lo escucha con otro o aún nuestra misma mente nos engaña. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice en Jeremías 17. Así que tengamos cuidado porque nos engañamos a nosotros mismos. Ahora sí vamos al siguiente párrafo. Lo que hace manifiesta la liberación y proporciona gozo, incluso ahora, por más que aflijan las penosas pruebas, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Los sabios, según el mundo, y triste decirlo, también muchos que ocupan el puesto de ministros del Evangelio, se mofan de la predicación del Evangelio como remedio para la injusticia social en el presente. Sí, y hay muchas personas que dicen, sí, ok, sí, entonces no voy a pelear contra mi jefe, no voy a reclamar mis derechos, ¿y qué? Quedo en la calle y después, ¿quién me ayuda? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Dios se olvidó? ¿Dios no guarda su palabra? ¿Dios no es un ser en el que podamos poner toda nuestra confianza? Tengamos cuidado con esa manera de pensar y hermanos, lo recalco porque yo sé que en nuestra sociedad ha sido así siempre, pero en nuestra sociedad se escucha por todas partes y cuando estamos trabajando en lugares, sea con cristianos o no cristianos, siempre las personas se están quejando, murmurando, es que no sé qué, es que el otro, y eso fácilmente se nos pega. Antes de que nos demos cuenta ya estamos pensando de la misma forma y luego decimos, pero un momento, no, ¿qué estoy haciendo? Si yo tengo un Dios que es el que ha prometido cuidar de mí. Tenemos que tener los ojos muy abiertos porque el enemigo está buscando como un león rugiente la forma en que pueda acabar con nosotros. Seguimos entonces, pero el obrero no está hoy más oprimido de lo que estuvo en los días de Moisés. Y la proclamación del Evangelio fue el único medio que Dios aprobó y empleó para la prosperidad de su pueblo. Cuando vino Cristo, la mayor prueba de la divinidad de su misión fue que el Evangelio era predicado a los pobres. Eso viene de Mateo 11:5. Vamos a regresar a ese, pero vamos a terminar primero el siguiente párrafo que hay allí. Dice, Jesús conocía las necesidades de los pobres como ningún otro podría hacerlo, y su remedio fue el Evangelio. Hay en el Evangelio posibilidades en las que ni siquiera se ha soñado todavía. Las últimas 3 líneas allí, por favor, es un resumen muy correcto. Dice, la correcta comprensión de la herencia que promete el Evangelio es lo único capaz de hacer que el ser humano sea paciente ante la opresión terrenal. Abramos nuestras Biblias entonces a Mateo 11:5. El Nuevo Testamento, el primer libro, Mateo capítulo 11, versículo 5. Y el contexto de esto es que Juan el Bautista ya había sido tomado prisionero. Estaba preso, había tenido bastante tiempo ya de preso. Y claro, él había anunciado que cuando vio a Jesús dijo, aquí está el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Y a todos los había conducido a que fueran con el Cordero de Dios. Este es al que yo vine para prepararle el camino. Pero ahora había estado preso y no había sucedido nada más, sino que ahí estaba él. Preso de mañana, de tarde y de noche todos los días. Y no parecía haber ninguna diferencia. ¿Dónde estaba entonces el ministerio para el cual él había anunciado que Cristo venía a ser? ¿Por qué entonces no lo hacía para él? Estas dudas comenzaron a entrar en la mente de Juan el Bautista y mandó a algunas personas, les dijo, vayan, pregúntenle, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están saliendo las cosas de esta manera? No era como él se las había imaginado.
Entonces, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 5, dice, bueno, en el versículo 4 comienza diciendo, y respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Notemos allí, volvamos otra vez a las palabras. Noten que en cada una de las primeras palabras que él les dio para el mensaje que tenían que regresar a darle a Juan el Bautista, él menciona un problema y menciona la solución que están teniendo. ¿Qué era lo que decía? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan y los pobres, ese es el problema, los pobres ¿qué? Tienen el evangelio que está siendo predicado a ellos. Así como para todas las otras, para todos los otros problemas que él presentaba, estaba la solución, el problema de los pobres se solucionaba con la predicación del evangelio. No solamente la predicación del evangelio a ellos, sino también en nuestro caso, aunque seamos pobres, con predicar el evangelio somos más ricos que el millonario, billonario, trillonario del mundo más grande que exista. Lo vemos así. Así es como lo ve Dios. Y entonces Él busca ganar nuestra confianza en Él cuando entendamos que el reino de Él no es de este mundo y que su reino no va con las soluciones y las reglas de este mundo. Su reino es diferente y por lo tanto Él tiene que cambiar nuestro corazón para que comprendamos su reino y entonces podamos decir, verdaderamente soy rico porque tengo al Señor. Les invito entonces para que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Amante Padre Celestial, muchas gracias por la lección que esta noche has traído a nuestras mentes y corazones. Te agradecemos también que tu Hijo nos dejó ejemplo aún en esta situación. Nació en un pesebre. Posiblemente ninguno de nosotros aquí podemos decir que nacimos en tal situación. Creció siendo pobre, entre los pobres de los pobres. No fue que después entonces ya ahora sí creció y pudo conseguir dinero y posesiones. No, todo su ministerio fue de tal manera que aunque le decían podemos ir contigo, él les decía sí, pero estén listos porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, ni una almohada tenía, mucho menos una cama. Señor, ayúdanos a entender que las riquezas de tu reino no son como las riquezas que el mundo considera riquezas. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a ver que en todo lugar donde tú nos llevas, donde tú proporcionas nuestro trabajo, nuestra labor diaria, sea en nuestras casas o trabajando para otra persona, Señor, que veamos que esto es un ministerio tuyo para tu reino y que veamos entonces las riquezas que tu reino trae a nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.